616 o el 666, ¿cuál es el número de la bestia? Recientemente, cuando hablamos de los descubrimientos en el siglo XX, particularmente en Egipto, se descubre un manuscrito llamado Oxirrinco. Es el lugar donde se encuentra un vertedero de basura en Egipto, donde se encuentra particularmente una copia del Nuevo Testamento, la más antigua conocida, donde despliega básicamente el 616 en lugar del conocidísimo 666. ¿Cuál será el número de la bestia? ¿Tendrá importancia para nuestro tiempo? Básicamente lo que yo descubrí es esto: 666 jamás desplegó ni un solo nombre, sino con cuestiones meramente históricas como curiosidades, Hitler, Napoleón, Calígula, Mahoma, Nerón, y con muchas truculencias realmente jamás se llegó a nada. Pero el 616, ¿podrá ser el número de la bestia? Este pequeño estudio lo único que pretende es dar una opción y una explicación al enigma. ¿Por qué la providencia habrá ocultado el número original de la bestia? Vamos a comenzar ahora a transcribir el número 616, que en hebreo son 22 letras. Las 22 letras despliegan del 1 al 9, los dígitos del 1 al 9. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin, Het, Tet. Yod ya es del número 10. Del 10 al 90 se despliegan de la letra 10 al 18. Quedando 4, pues al final son Tau, Resh, Yod, Bab, que son para 100, 200, 300, 400. Si yo quiero anotar el número 616, tendría que ser anotado de esta manera: Tau, Resh, Yod, Vav, que equivaldría a 400, 200, 10 y 6. Hay que notar esta grafía frente a Tau, Resh, Samech, Vav, que es 400, 266. Hay que notar que la primera transcripción que he hecho es bastante clara, y cualquiera que sepa un poquito de lectura hebrea lee la palabra Theriu, que significa de la bestia. El 666, por el contrario, no despliega ninguna palabra conocida. Theriu es curioso porque es la palabra griega para de la bestia, Theriu. Inmediatamente que yo descubrí que esta diferencia en la transcripción nos llevaba a una palabra griega de regreso con letras hebreas, pensé que esto no podría ser una simple coincidencia, habría una razón de fondo. Y la razón de fondo me pareció bastante obvia. Para escribir 616 en griego hay 3 maneras: Hi, Iota, Sigma. Hi, Iota, Digama, y Hi, Iota, Stigma. De las 3, obviamente la que queda más atractiva es Hi, Iota, Stigma, 616. Recordando que la palabra estigma significa básicamente la marca con la que se marca a los esclavos, stigma. Si leemos entonces el resultado es muy sencillo, es stigma iota hi, leyéndolo como en hebreo, la marca de iota hi. ¿Qué es iota hi? Para cualquiera que esté un poquito familiarizado con cuestiones bíblicas, o el hebreo básico bíblico o el griego básico bíblico, sabe que iota hi son las siglas de Jesús, Cristo, Jesucristo. Y también iota hi son las letras de Ichthus, que significa pez. ¿Qué podrá significar entonces la Hi, Iota, Stigma, sino la marca de el pez? San Juan, cuando nos hace el comentario del número de la bestia, dice
que ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos puedan comprar o vender si no tienen la señal, el nombre o el número de la bestia. Son tres cosas: señal, nombre y número. Y hay que recordar que el número de la bestia es 616, ¿sí? Habrá que buscar ahora la señal y hay que encontrar el nombre. Yo estuve buscando a nivel mundial afanosamente cuál era el número, el nombre que encajaba con la palabra ictus, que significa pez. Fue bastante sorprendente cuando lo encontré. Benedictus 16. En este nombre encontramos los tres elementos. Esto es la señal, que es el ictus, el pez. El número de su nombre, ¿cuál es? 16. ¿Recuerdan que no era 666, sino 616? Una vez que logramos esta aproximación, resulta que este es el nombre. ¿Este nombre qué significa en hebreo? Aquí dice Ben Ed, el hijo de Ed. ¿Qué es el hijo de Ed? ¿Qué significa Ed en hebreo? Sino la destrucción, el mal o el augurio. El hijo del mal, ictus. ¿Y cuál es el número de su nombre? 16. Pero ¿por qué el número de la bestia señala a Ratzinger, Joseph Aloysius Ratzinger Peiner Tauber con el número? Cualquiera hubiera pensado que esto hubiera sido para una persona más importante, como Juan Pablo II. Una pequeña mención. Juan Pablo II es la primera bestia del Apocalipsis, la que es herida de muerte y sobrevive. Y toda lengua, raza y nación se postra ante la bestia. Hay que recordar que Juan Pablo II es el principal impulsor de la religión mundial con el encuentro de Asís, el ecumenismo, cuando él se pone a rezar con todas las religiones. Juan Pablo II realmente es una gran figura en este punto. Es una figura enigmática. Él nace en un eclipse de sol, su funeral en un eclipse de sol, y al año de su muerte otro eclipse de sol. Al segundo año de su muerte incluso baja en fuego. Previo precisamente en la víspera de su muerte, uno puede ver la hoguera con la efigie de Juan Pablo II. Todos pensaron que era un milagro, pero realmente dice el Apocalipsis, de manera tal que la segunda bestia incluso hace bajar fuego del cielo para adorar a la primera bestia. Recientemente en internet se ha hablado mucho de la resurrección de Juan Pablo II, de la creación del reinado del Vaticano con el Tratado de Letrán. Habla de 7 reyes, que 5 son, 1 es, pero cuando venga el séptimo ha de durar poco, dice. Todos asumíamos que Benedicto XVI era aquel que había de durar poco. Pero ¿por qué el número 616 sigue señalando a Benedicto y no a Juan Pablo II? Aquí es donde viene un gran enigma. Y aquí es donde yo quisiera insertar una interpretación un poquito esclarecedora respecto a todos estos acontecimientos. Todos hemos oído hablar del asunto de Garabandal. Garabandal, España, es una pequeña aldea, San Sebastián de Garabandal. En esta pequeña aldea la Santísima Virgen dio mensajes, dio ciertas señales como una continuación del mensaje de Fátima. Aquí viene la cita importante. En 1963, cuando muere Juan XXIII, ocurre que una de las videntes, la vidente Conchita, viene con su madre, viene de regreso al pueblo y escuchan las campanas del campanario del templo doblar a muerto. Y le pregunta a la mamá, Conchita a su madre, le dice, ¿por qué están tocando a muerto? Y dice, es el Papa que ha muerto, Juan XXIII. Conchita dice entonces, ok, entonces
Si el Papa murió, entonces solo restan 3. La mamá de Conchita le dice a ella, bueno, pero tú ¿cómo sabes que restan 3? Le pregunta aparte. Y él le dice, no lo sé, simplemente la Virgen dice que después de Juan 23 había 4 papas. Pero como uno no va a contar, entonces ella dice, solo quedan 3. Aquí es donde viene una interpretación bastante interesante, porque esta interpretación altera todo el conteo actual. Si nosotros decimos que después de Juan 23 vienen 4, Conchita da testimonio que uno no ha de durar mucho, por eso no cuenta. Pero yo me pregunto, si hay 4, ¿por qué la Santísima Virgen simplemente no dijo que había 3? ¿Por qué dijo que había 4? Y por el contrario, si son 4 y uno no cuenta, entonces ¿por qué lo resta? No debe de restarlo. Debería de ser así. Simple. Juan 23. Paulo VI. Juan Pablo I que no cuenta. Juan Pablo II. Benedicto XVI y Francisco. Esto hace que el conteo sea redondo. Si este no cuenta, entonces resulta, quiero llamar la atención de que recuerden cuándo fue la renuncia, el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI. Su renuncia se anunció, él mismo la anunció, un 11 de febrero. ¿Qué se cumple el 11 de febrero? El 11 de febrero